Entonces, para neuroimagen, siempre hay que manejar principios básicos e indicaciones. Por ejemplo, ¿qué examen yo comienzo a hacer en determinado paciente? En neuroimagen, lo que siempre está más disponible es una tomografía simple de cerebro. De ahí tenemos tomografías con contraste, tenemos resonancia magnética con contraste, sin contraste. Hay tomografías que estudian los vasos sanguíneos del cerebro, una angiotomografía, pero lo que para mí es más importante o como objetivo de esta clase es centrarlo en neuroimagen, en tomografía simple, que es tal vez lo que de seguro siempre van a estar preguntándoles, centrarle esta clase en los territorios vasculares a nivel cerebral, ¿sí? Y cómo se manifiestan las alteraciones morfológicas del tejido cuando se produce una isquemia o cuando se produce una hemorragia, ¿sí? ¿Qué densidades vamos a encontrar? Entonces, en este cuadro se resumen más que todos los estudios de imagen del cerebro, ¿sí? Que se utilizan según el proceso patológico. Por eso aquí dice, proceso patológico, accidente cerebrovascular agudo, ¿sí? Al paciente con accidente cerebrovascular agudo, es real que el estudio de elección siempre va a ser hacer una resonancia magnética con potenciación de la difusión, ¿sí? Por eso acabo en el último dice, si fuera posible. Entonces, en los hospitales no existe más que todo de segundo nivel y en nuestro medio no existe esta tecnología. De ahí, en lo que es tercer nivel sí se puede hacer, o en lugares donde hayan centros o departamentos de neurología y neurocirugía, ¿sí? Entonces, el estudio de elección, si nos plantean el caso clínico a nosotros, en un paciente con déficit neurológico, que nos indica que es accidente cerebrovascular, primero se le pide la tomografía sin contraste, ¿sí? Para diferenciar de hemorragia de isquemia, ¿sí? Para diferenciar si es un accidente cerebrovascular hemorrágico o es un infarto. Otro grupo de pacientes son los pacientes que hacen cefalea aguda e intensa. Entonces, si un paciente me hace cefalea aguda e intensa, hay que pensar en una hemorragia subaracnoidea. Entonces, ahí, como vamos a ver sangre, hay que pedir una tomografía sin contraste, ¿sí? Las tomografías son útiles para descartar los sangrados. Porque en un infarto, de acuerdo al tiempo de evolución, se van a manifestar las lesiones. Entonces, ¿qué quiero decirles de forma simple? Si un paciente hace un infarto cerebral y comenzó, por ejemplo, con desviación de comisura bucal, alteraciones en motricidad de mi cuerpo, y les llega al hospital en media hora o en 10 minutos, ustedes le hacen la tomografía, pero en la tomografía puede que no se observen cambios, ¿sí? Cuando es una isquemia, no se puede observar cambios. Si es una hemorragia como una subaracnoidea, en ese caso sí se va a evidenciar cambio, se va a ver sangre. Entonces, para eso, de elección siempre la tomografía va a ser en todo paciente que sospechemos hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Entonces, ¿cómo o qué dato clínico tenemos siempre que tener presente y estar despiertos y pilas cuando nos pregunten? Cefalea aguda e intensa y signos meningios, ¿sí? Entonces ahí pensamos, hemorragia subaracnoidea. Entonces, ese paciente hay que hacerle estudio de primera elección, es tomografía. Si es un accidente cerebrovascular agudo, también es tomografía en nuestro medio. En otros países, en otros medios, o de acuerdo a donde estemos nosotros en el cuadro clínico, donde estemos atendiendo a ese paciente, se puede usar la resonancia, pero, como les vuelvo a decir, para nuestro medio, un accidente cerebrovascular agudo es tomografía, ¿sí? Una tomografía computarizada de cerebro, así deben pedir tomografía computarizada de cerebro, pedir los cortes axial, sagital y coronal. Si el cuadro es de un paciente con cefalea crónica, ese paciente debe ir a un estudio de resonancia magnética.
Paciente con convulsiones, también el estudio de elección es resonancia magnética. Si no podemos usar resonancia, siempre la alternativa va a ser tomografía. Cuando sospechemos de una hemorragia, también tomografía sin contraste. Trauma cráneoencefálico, también tomografía sin contraste. Es el estudio también de elección en los traumatismos, la tomografía. De ahí, las enfermedades carotídeas extracraneales, el Doppler carotidio o ecografía Doppler. Son estudios complementarios en todo paciente que tenga el antecedente de accidentes isquémicos transitorios, que tenga factores de riesgo cardiovascular siempre altos. A estos pacientes se le hace ecografía para ver sus carótidas que tan obstruidas están, porque de acuerdo a la obstrucción hay pacientes que van para endarterectomía, ¿sí? Entonces, el estudio que se usa en estos pacientes es ecografía Doppler. Pacientes con hidrocefalia, resonancia. Paciente que es en un caso de vértigo, también resonancia con contraste. Si es un tumor, también es resonancia al estudio inicial. Entonces, ese cuadro más que todo es como para despejar ciertas ideas en qué paciente le mando resonancia o a cuál le mando tomografía. Si es trauma de cerebro, tomografía. Si es hemorragia cerebral o subaracnoidea, tomografía. Y si es una isquemia o un infarto, de elección es resonancia, pero en nuestro medio no disponemos siempre, entonces es tomografía. Entonces tenemos los planos, siempre es bueno repasarlos. En nuestra tomografía o en nuestra resonancia, pero bueno, en nuestra tomografía vamos a tener un plano axial, ¿sí? Va a haber un plano axial y el corte axial se va a ver de esta manera, ¿sí? Va a haber un plano sagital, que es este de acá, el plano sagital, y va a haber un plano coronal. Entonces, siempre que tengamos nuestra tomografía, tenemos que describir con detalle qué plano estamos observando, ¿sí? Si estamos en un plano coronal, en los planos axiales o sagitales. Recordemos las densidades. Estas densidades tomográficas son las de Hounsfield. Las densidades de Hounsfield, hay escalas. Entonces, en esas densidades de Hounsfield, dependiendo si es una escala de grises, ¿sí? De acuerdo a la escala de grises, si es muy negra, si es gris, si es un poco más blanca, ¿sí? Entonces, se va a clasificar o le vamos a usar el nombre de hipodenso, isodenso e hiperdenso. Para tomografía, todo lo que es hipodenso es oscuro, ¿sí? Hay personas que usan este término de hipointenso. Y lo que es blanco o lo que es brillante va a ser hiperdenso, ¿sí? O hiperintensa. Y lo que es neutro es isodensa. Entonces, ¿qué estructuras nos van a dar estas densidades? La grasa, ¿sí? Es hipodensa. El aire que vamos a ver en los senos nasales son también hipodensos. El agua, en caso de líquido cefalorraquídeo, es hipodenso. Los hematomas o higromas subdurales, pero los crónicos, ¿sí? Se van a ver hipodensos. Recordemos este detalle. Un hematoma subdural crónico se ve oscuro, se ve hipodenso. Es una hemorragia, pero ya está evolucionada. Entonces, como es crónico, se va a ver hipodenso. Cuando la hemorragia es aguda, por su contenido elevado de proteínas, le va a dar una densidad alta, va a ser hiperdensa, ¿sí? Otras cosas que dan densidad alta es metal, el yodo y el calcio. E isodenso va a ser el encéfalo normal, ¿sí? Y por ejemplo, lo que son hematomas subdurales en estado subagudo. Entonces, eso es como de forma general. Estas son las características de señal que bota el resonador magnético. Recordemos que el tomógrafo es rayos X, ¿sí? El resonador magnético son ondas magnéticas. Entonces, para resonancia magnética realmente es un tema un poco más profundo, ¿sí? Y necesita siempre más repaso y más estudio. No va a ser objetivo ahora de que lo revisemos, ¿sí? Lo que es resonancia magnética, lo vamos a utilizar ciertos cortes nomás para describir las estructuras.
Entonces, para el estudio del sistema nervioso vamos a tener que, lo estudiamos como sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Entonces, el central va a comenzar de forma general desde el telencéfalo, ¿sí? Que van a ser los hemisferios cerebrales o telencéfalo, el diencéfalo que está debajo del telencéfalo, este diencéfalo va a ser el tálamo, el hipotálamo, los subtálamos, todos los núcleos. Y tenemos esta estructura muy importante, tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo para el estudio lo vamos a dividir en tres partes: mesencéfalo, protuberancia y el bulbo, ¿sí? Y después la médula espinal. Entonces, ¿por qué hay que tener claro esto y recordarlo? Porque en neuroimagen, la tomografía no me va a dar buen dato de esto, ¿sí? La resonancia me da mejor imagen cuando yo quiero investigar patologías de tronco, ¿sí? O patologías de fosa posterior. Entonces, la tomografía sí me da buenas imágenes acá de telencéfalo, diencéfalo, cerebelo o hasta las partes altas de mesencéfalo, pero de ahí para abajo no va a ser de buena calidad. Lo mejor y por la resolución va a ser para el estudio de patologías a este nivel las resonancias magnéticas. Entonces esa idea es importante. Recordemos que el tronco del encéfalo es donde emergen pares craneales, ¿sí? Entonces, los pares craneales, sabemos que lo que es el primero es bulbo olfatorio, ¿sí? No es tronco encéfalo. El segundo es nervio óptico, pero ya el resto que vienen del 3 hasta el 12, comienzan el tercero en mesencéfalo, el cuarto también, ¿sí? Después en lo que es el puente, en la protuberancia, ¿sí? A nivel de la protuberancia, 7, el 6, el 7, el 5, y en bulbo, los pares craneales bajos que se los llama, ¿sí? El 9, el glosofaringio, el vago, el hipogloso y el accesorio. ¿Por qué se los nombro? Cuando hay accidentes cerebrovasculares a nivel del nervio hipogloso, glosofaringio, a nivel del nervio vago, el paciente, aparte del déficit de sensibilidad, de motricidad, también va a tener, por ejemplo, disfagia, ¿sí? O si hay afectación acá, pueden desarrollar también parálisis faciales centrales, ¿sí? Entonces, más que todo, para eso es la parte del territorio de neuroanatomía, ¿sí? Tener claro eso. Pero eso lo vamos a ir ahorita desarrollando. Entonces, siempre que tengamos una tomografía, vamos a tener que hay fosas craneales. Entonces, vamos a decir, la patología está en fosa craneal anterior, la patología está en fosa craneal media o está en fosa craneal posterior, ¿sí? Entonces, el hueso frontal va a delimitar la fosa craneal anterior hasta lo que es el efenoides, pero específicamente en esta parte, ¿sí? En esta parte que va a ser el ala menor. Entonces, hasta el ala menor y el hueso frontal, esa va a ser la fosa craneal anterior. En esta fosa craneal anterior vamos a encontrar los lóbulos frontales, ¿sí? De ahí va a haber la fosa craneal media. Una estructura importante que hay que buscar en la silla turca va a ser la hipófisis. De el resto, la fosa craneal media está formada por el ala mayor del efenoides, ¿sí? Va a estar formada por parte temporal y parte parietal. Y las patologías de fosa posterior son toda patología a nivel de cerebelo, a nivel de las estructuras que pasan por agujero magno. Entonces, de esa manera somos un poco más técnicos cuando describimos la patología, a qué nivel, más que todo para identificar masas. Entonces, lo de los agujeros del cráneo, hay varios agujeros en la base del cráneo, ¿sí? El agujero rasgado es importante porque por ahí pasa la carótida interna y también pasa el plexo carotídeo interno, ¿sí? Entonces, estos agujeros, la idea clínica es que su estructura anatómica hace de que tengan un buen espacio. Entonces, las estructuras nerviosas vasculares que pasan por ese agujero, a su alrededor no tienen nada que lo comprima, ¿sí? O sea, son agujeros diseñados con espacio suficiente de sobra para que esa estructura no vaya a sufrir una compresión. Entonces, el paso va a ser holgado. Entonces, si hay un tumor a nivel de un agujero, se va a comenzar a comprimir y puede comenzar a dañar. Entonces, por ejemplo, un tumor del meato acústico interno les va a provocar daño de nervio facial y del estatoacústico.
Si es un tumor del agujero yugular, va a provocar daño del nervio glosofaringeo, del nervio vago y del nervio accesorio espinal. Eso es como generalidad, como una idea general, como para despertar interés, ¿sí? En el por qué y para qué, tal vez, de nombrar eso de los agujeros de la base del cráneo, ¿sí? Porque son algunos y tampoco es motivo de esta exposición. Acá tenemos la configuración externa, ¿sí? De lo que es nuestro sistema nervioso central. De forma general tenemos los lóbulos, su lóbulo frontal, el lóbulo parietal, temporal y occipital. Entonces, estas estructuras van a estar divididas, ¿sí? Su territorio, por surcos y por cisuras. Entonces, van a haber cisuras laterales. Esta es la cisura lateral, la silviana. La cisura lateral silviana les va a delimitar tanto el lóbulo temporal, del parietal y del frontal, porque la cisura lateral silviana tiene varias ramas. Tiene su rama ascendente, tiene una rama anterior y una rama posterior, ¿sí? Tiene esta forma. Entonces, le va a delimitar lo que es lóbulo frontal del temporal y también parietal del temporal. Hay otra cisura o surco central, que es la de Rolando, y hacia adelante está también frontal, hacia atrás parietal. La idea principal, para no extenderme tanto, es que la parte del lóbulo frontal tiene funciones mentales superiores. Todo lo que es corteza cerebral son funciones mentales superiores. Entonces, va a estar organizada también por áreas. Adelante de lo que es del surco central, ¿sí? Van a tener circunvoluciones centrales, precentrales, pero todas estas zonas son zonas de motricidad, son áreas motoras, ¿sí? Todas estas son áreas motoras. Cuando hay lesiones a nivel parietal, de corteza parietal, se va a manifestar con alteraciones sensitivas. Cuando las lesiones son acá en corteza motoras, ¿sí? Porque hay motoras que son, por ejemplo, el área 4, que si hay daño ahí es un área motora importante, no es una complementaria y tiene una manifestación clínica que afecta directamente a la motricidad. Si es una lesión aislada a nivel de corteza parietal, se manifiesta con alteraciones de sensibilidad, ¿sí? Lo clásico siempre son las áreas que tenemos. Si es a nivel de la corteza temporal, vamos a tener su área de Wernicke, que es para el lenguaje. Acá, a nivel del lóbulo frontal, vamos a tener área de Broca, ¿sí? Que también es para el lenguaje. Una es para la articulación de las palabras, ¿sí? Para la parte motora del lenguaje. Y la otra es la parte sensitiva del lenguaje, la que está localizada acá. El área de Wernicke, esa es la parte sensitiva del lenguaje. Esa parte sensitiva, ¿qué quiere decir? Que si se daña, el paciente, ustedes les van a preguntar, ¿sí? determinadas cuestionamientos, y él al momento de responder va a tener una buena articulación de las palabras, ¿sí? Pero no van a tener sentido las frases que él está emitiendo. En cambio, cuando hay afasias motoras, esas afasias motoras, cuando se daña el área de Broca, el paciente tiene problemas para articular las palabras, ¿sí? De ahí está el área de la corteza occipital, que se relaciona con campos visuales. Entonces, eso es de forma general. Entonces, acá están los cortes motores. Ahí el corte es motor suplementario. Acá a este nivel está el premotor, el área de Broca, ¿sí? Su lesión es afasia motora. La lesión acá a nivel de Wernicke es afasia sensitiva. Todo lo que es corteza parietal, todo esto es sensibilidad, ¿sí? Por eso es corte somatosensorial primario, secundario. Y a nivel de lo que es occipital tenemos el corte visual primario, ¿sí? Y lo que es, hay áreas de asociación, realmente hay cosas que les doy, pero de forma muy general. En este corte sagital vamos a identificar otras estructuras, ¿sí? El cuerpo calloso. Tenemos nuestro cuerpo calloso y acá vienen lo que son el diencéfalo, estructuras del diencéfalo, ¿sí? Todas estas estructuras del diencéfalo a este nivel van a encontrar tálamo, ¿sí?
Otra estructura importante siempre va a ser evaluación del tronco del encéfalo. A mí me gusta este plano en una tomografía para evaluar patologías a este nivel y a este nivel. Entonces, bueno, esta imagen es por resonancia magnética. Tenemos el corte axial. Entonces, lo que ustedes, cuando tengan una neuroimagen, lo primero que tienen que comenzar a observar, ¿sí? Una es la conservación de la línea media, como ya lo sabemos, ¿sí? De ahí, lo que hay que observar, de acuerdo al nivel donde esté el corte, ¿sí? La presencia de los ventrículos laterales, ver que no estén colapsados estos ventrículos. Dentro de los ventrículos laterales hay líquido cefalorraquídeo, esto que está en negro es líquido cefalorraquídeo, entonces tenemos ventrículos laterales, a este nivel después comienza a aparecer tercer ventrículo, ¿sí? Entonces hay que evaluar eso, línea media, ventrículos, a este nivel se encuentran los tálamos, a este nivel núcleos de la base, esto es un núcleo de la base y este es otro núcleo de la base. Entonces, este núcleo de la base de acá se llama lenticular, que va a estar formado por el putamen y el pálido. Y el de acá es el caudado. ¿Sí? Este núcleo de la base es caudado. Caudado y lenticular. Entonces, esos son núcleos de la base. Se lo conoce como ganglios de la base, pero no es una definición correcta, sino que el término debe ser núcleos de la base. Son agrupaciones de los cuerpos de las neuronas. Otra clave es diferenciar corteza o sustancia gris de sustancia blanca. Entonces, siempre hay que diferenciar toda esta corteza, que es el neocórtex, debe mantener una regularidad, ¿sí?, entre sus surcos y sus fisuras. Porque cuando se borran estos surcos, cuando se borran fisuras, son signos indirectos de edema. Por ejemplo, si esta línea negrita desapareciera, es un signo indirecto de edema. Vamos a ver ahora adelante. Entonces hay que tener presente eso, que cuando estamos revisando un corte tomográfico, aunque bueno, esto es una resonancia, pero cuando lo revisamos, vemos dos estructuras de línea media y siempre, siempre va a ser comparativo de un lado con otro, de un hemisferio con otro, ¿sí? Entonces, acá en el hemisferio derecho se ve una relación de sustancia gris con sustancia blanca normal, no hay presencia de edema ni de signos indirectos de isquemia, lo que son las fisuras silvianas, ¿sí?, está conservado su tamaño, no hay atrofias de corteza cerebral. Después venimos y vemos ventrículos, los ventrículos laterales que no estén colapsados o que no estén dilatados. Después vemos los núcleos de la base, su núcleo caudado, lo que es el putamen que está hacia afuera, ¿sí?, y el pálido hacia adentro. Esta estructura es importante también andar evaluando el tálamo. A este nivel se localizan también muchas hemorragias, más que todas las hipertensivas a nivel talámico. Todo esto es axones, es sustancia blanca. Entonces, toda esta sustancia blanca, ¿sí?, a este nivel es importante porque forman la cápsula interna y la cápsula externa por acá. Que pasa por dentro entre el caudado y lo que es el núcleo lenticular va a ser la interna, y esa cápsula interna se divide en brazo anterior, en rodilla y brazo posterior. Y esta es la externa, ¿sí? De ahí tenemos otra estructura que es el tálamo. Entonces hay que siempre estar pendiente de estas estructuras y evaluarlas y ver su integridad. Y siempre el estudio se debe hacer comparativo. Ver las fisuras, ver los surcos, ¿sí?, ver datos de edema. Esto sí es una tomografía. Esto es isodenso, todo esto es tejido cerebral. Entonces sí vemos que la calidad de la imagen no tiene los bordes tan definidos como en la resonancia. Entonces, pero igual a este nivel alcanzamos a distinguir su corteza cerebral con su sustancia gris. La sustancia gris son cuerpos neuronales, ¿sí? Entonces todo esto debe llevar una relación con la sustancia blanca. En cambio, acá se invierte. En tomografía, la sustancia gris, si ven que se ve un poco más tenue, pero es isodenso esto, ¿sí? Entonces, sustancia gris y sustancia blanca, todo esto es normal. Hay que ver su línea media y los ventrículos laterales. Aquí abajito de un ventrículo lateral va a estar el caudado,
Y aquí va a venir su cápsula interna y por acá tienen que identificar lo que son el globo pálido y abajo los tálamos, ¿sí? Entonces siempre hay que ver la integridad de esto. Hay que evaluar también fosa posterior, ver el cerebelo, ver troncoencéfalo, que no haya presencia de sangrados o de isquemia. Entonces, en esta representación, en este esquema, vamos a ver en un corte axial las estructuras importantes que debemos identificar, ¿sí? Tenemos ventrículos laterales, tenemos caudado, tenemos el núcleo lenticular que se va a dividir acá en globo pálido, ¿sí? Y acá en putamen. Esto es tálamo, entonces estos son núcleos de la base. La cápsula interna, la cápsula externa. Brazo anterior, la rodilla y brazo posterior. Esto también es importante que tengan claro lo que es el sistema ventricular. El sistema ventricular va a estar formado por los ventrículos laterales, van a tener un tercer ventrículo, van a tener su cuarto ventrículo, ¿sí? Entonces, ¿por qué el sistema ventricular? El sistema ventricular va a ser donde se va a formar el líquido cefalorraquídeo y va a ser donde se va a absorber el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo, si se altera el paso de un ventrículo a otro, puede comenzar a acumularse y provocar hidrocefalia. Esa hidrocefalia se llama obstructiva. Hay hidrocefalias que son por alteraciones en la absorción. Por ejemplo, si un paciente con hemorragia subaracnoidea que se fue hacia un ventrículo, esos pacientes se altera el mecanismo de absorción del líquido cefalorraquídeo y comienzan a desarrollar hidrocefalia. Entonces, para los pacientes que comiencen a desarrollar hidrocefalia, hay una escala que se llama escala de Evans, pero eso ya es algo que se sale fuera de esta clase, pero bueno, con esa escala lo que hacemos es determinar si el paciente tiene una hidrocefalia o no, pero lo importante es recordar la parte neuroanatómica, que tenemos los ventrículos laterales, que van a estar conformados por un asta frontal, ¿sí? Esta es el asta frontal, van a tener su cuerpo, van a tener un asta posterior o occipital y van a tener la inferior que va a ser la temporal. Entonces, un ventrículo lateral es toda esta estructura, asta frontal, su cuerpo, asta posterior y la asta inferior, o asta occipital y lo que es el asta temporal, ¿sí? Entonces, dentro de este ventrículo tiene una estructura que se llama plexo coroideo. El plexo coroideo es el que se encarga de la formación del líquido cefalorraquídeo. Entonces, ese líquido cefalorraquídeo va a pasar por el agujero de Monro, ¿sí? A este nivel. Estos agujeros o estos conductos, ese agujero de Monro va a comunicar el ventrículo lateral con el tercer ventrículo. Entonces, eso siempre alguien lo pregunta en un examen, ¿sí? Puede salir una pregunta, más que todos los agujeros. Entonces, lo que comunica ventrículos laterales con tercer ventrículo es el agujero de Monro, ¿sí? De ahí tenemos el tercer ventrículo. Entonces, esta estructura, el tercer ventrículo, se va a comunicar con el cuarto por medio de este acueducto, que es el acueducto de Silvio, ¿sí? Y ya una vez en el cuarto ventrículo, por medio de los agujeros de Luska, los agujeros de Magendie, ¿sí? Van a comunicarse con el espacio subaracnoideo. Ese líquido cefalorraquídeo va a bañar el espacio subaracnoideo. Entonces, por la configuración tridimensional realmente de esta estructura, de estos ventrículos, vamos a observar en neuroimagen la patología, la hemorragia subaracnoidea, ¿sí? Una hemorragia subaracnoidea es nada más que sangre en el espacio subaracnoideo. Entonces, el espacio subaracnoideo es el que va a estar comunicado con los ventrículos. Entonces, por eso estas hemorragias pueden manifestar sangre a nivel ventricular, ¿sí? También hay hemorragias a nivel del parénquima cerebral que se extienden, ¿sí? Y prestan a veces confusión. Pero una subaracnoidea tiene sus datos característicos. Entonces recuerden, siempre los ventrículos es por donde circula el líquido, es donde se forma el líquido cefalorraquídeo, es por donde circula, por donde se va a reabsorber, ¿sí? Entonces,
estos agujeros deben estar permeables siempre. El Monro, el lateral con tercero, el acueducto de Silvio y Lucas Inmagendi para el cuarto ventrículo con espacio subaracnoideo. Entonces, vamos a revisar de forma rápida lo que es la irrigación del sistema nervioso central. Más que todo deben tener claro lo del polígono de Willis, ¿sí? Cómo está formado. Entonces, para la irrigación del sistema nervioso central, para su estudio, tanto anatómico como clínico, va a tener una circulación anterior y circulación posterior. La circulación anterior predominantemente va a venir de esta arteria, de la carótida interna, ¿sí? La circulación arterial cerebral va a estar mandada por la carótida interna y la circulación posterior va a estar mandada por la basilar, ¿sí? Todo lo que es circulación posterior es basilar. Entonces, la carótida interna sabemos que tiene, si es del lado derecho, viene por su tronco brachiocefálico y se va a dividir en subclavia, en carótida común y después se divide en carótida interna y la externa. Si es del otro lado izquierdo, ¿sí? Ya no van a venir de esa... Bueno, ahí cambia solo la configuración como nace. Y de ahí, de la subclavia, nace esta arteria vertebral, que a este nivel se va a fusionar y va a formar la basilar. Entonces, como síntesis, la carótida interna lo que hace es circulación anterior, da la arteria cerebral media. Y lo que es la basilar, al final, para el polígono de Willis, da la cerebral posterior. Entonces, acá tenemos la estructura del polígono de Willis, ¿sí? Tenemos circulación posterior, ¿sí? Aquí vemos cómo se forma la arteria basilar y sus ramas. Entonces, esta arteria basilar se está formando porque estas se han unido, ¿sí? Tanto la arteria vertebral del lado derecho y la arteria vertebral del lado izquierdo formaron la basilar. La importancia de la circulación posterior, que muchas veces se pasa por alto, es que cualquier accidente cerebrovascular a este nivel va a desarrollar tanto isquemia o hemorragia a nivel troncoencefálico y a nivel del cerebelo. Entonces, va a manifestar de forma clínica alteraciones de pares craneales, ¿sí? Va a manifestar también, puede manifestar alteraciones relacionadas con daño de cerebelo. Entonces, ¿cómo se llaman síndromes troncoencefálicos? Todas las patologías a este nivel, síndromes troncoencefálicos y muchas veces es por accidentes cerebrovasculares isquémicos. Entonces, estos síndromes troncoencefálicos son cruzados, porque a nivel del tronco del encéfalo se cruzan las fibras nerviosas, o sea, la información. Entonces, el paciente ¿qué va a desarrollar? Va a desarrollar, como se daña la comunicación que ya viene desde acá arriba, a este nivel ese paciente les va a desarrollar alteración de sensibilidad, alteración de motricidad de forma contralateral y la afectación ipsilateral, o sea, de donde está la lesión, va a ser de un par craneal, ¿sí? Se puede manifestar con parálisis facial, con una tosis palpebral, se puede manifestar con una oftalmoplegia, entonces se puede manifestar con disfagia, si se altera un nervio a nivel de lo que es bulbo raquídeo. De ahí de esta basilar nacen estas arterias, la pica, la aica y la suca, ¿sí? Entonces, de la basilar van a nacer arterias para el cerebelo, ¿sí? Entonces, esta arteria que nace para el cerebelo, la arteria cerebelar inferior posterior, de ahí viene la arteria cerebelar superior, ¿sí? Y la otra arteria que es la cerebelar inferior anterior. Entonces, ¿por qué las nombro? Porque en tomografía va a tener una característica, un infarto a este nivel o a este nivel, ¿sí? Entonces, estas cerebelosas son del tronco de la basilar, ¿sí? Entonces, la superior solo es una y las inferiores van a ser una anterior y una posterior. Entonces, hay que reconocer ese territorio cuando está afectado. Entonces, ¿para qué hago este repaso? Para que cuando vean una imagen tomográfica, si ven una zona a nivel de cerebelo, sepan distinguir cuando es de una pica, cuando es de una suca, cuando es de aica. O sea, cuando es de una cerebelosa
inferior posterior o inferior superior o una cerebral superior, ¿sí? De acuerdo a, a dónde esté el territorio afectado. Para eso le estoy haciendo el repaso de la vascularización. Lo mismo también en tronco del encéfalo. Si se ve hipodensidad o hiperdensidad en una de estas estructuras, ya nos tenemos que imaginar que la afectación es en tronco basilar. De ahí, esta arteria basilar da, bueno, sus ramas pontinas. Esta arteria basilar va a formar va a dar la cerebral posterior, ¿sí? Entonces, esta arteria cerebral posterior, que es esta, va a irrigar las zonas posteriores, ¿sí? Y la cara basal. Entonces, esta cerebral posterior se va a comunicar con la cerebral media por medio de la comunicante posterior. Entonces, acá tenemos la cerebral media, ¿sí? Entonces, estas arterias cerebrales medias, sabemos que su origen vino desde una carótida interna. Entonces, la arteria cerebral media, esta arteria cerebral media se va a comunicar con arteria cerebral anterior por medio de las comunicantes anteriores. Entonces, de ahí se forma su polígono de Willis. A este nivel de la comunicante anterior es donde están la mayoría de aneurismas, ¿sí? Entonces, si ven un sangrado acá adelante, va a ser un sangrado de comunicante anterior. Las patologías isquémicas, el estándar representativo siempre va a ser de la cerebral media, ¿sí? Entonces, toda esta cerebral media, cuando ustedes ven un infarto grande así, toda una zona y llega hasta las cortezas, las partes superiores, se involucra la cerebral media. Entonces, para eso es este repaso de la irrigación cerebral. Entonces, hay que tener claro, de nuevo, circulación anterior que va a estar dado por la carótida interna y circulación posterior que va a estar dado por la basilar. Y esa basilar se formó por las dos vertebrales o espinales. Entonces, cuando se afectan los territorios posteriores, las patologías van a ser de tronco del encéfalo o de cerebelo. Cuando se afectan territorios de la circulación anterior, van a ser por cerebral media en su gran mayoría. Y si es una hemorragia, muchos aneurismas se rompen a nivel de la comunicante anterior. Eso es como de forma práctica, ¿sí? Hacerlo algo un poco más rápido. Entonces acá de nuevo tenemos ya el polígono de Willis, ¿sí? Esta vista inferior, entonces tenemos su carótida interna, tenemos la basilar, entonces de ahí la carótida interna va a dar su arteria cerebral media, la basilar va a dar su cerebral posterior, y van a tener sus comunicantes, comunicante posterior y lo que es la comunicante anterior. Entonces, de esa forma, vamos nosotros a marcarles los territorios cuando tengamos una patología. Entonces, como les decía, del lado derecho, tronco brachiocefálico, entonces sale subclavia y sale carótida. Del lado izquierdo, sí salen independientes las dos arterias, ¿sí? Subclavia y carótida común. Entonces, recordemos que la carótida común se va a dividir en interna y en externa, y las que van a dar, perdón, en la interna es la que va a dar origen a la cerebral media, y de ahí también va a dar origen a la anterior. Perdón, acá, a la anterior. Entonces, la basilar va a venir desde el origen que comienza la subclavia a formar las vertebrales, y esas vertebrales se fusionan, forman basilar, y esa basilar pues va a dar estas arterias, que es la cerebral posterior. Entonces, entre la cerebral posterior, a este nivel, se va a comunicar con la cerebral media por medio de la comunicante posterior. Y las cerebrales anteriores también salen directamente de la carótida interna, ¿sí? Hacia adelante, terminan en las oftálmicas, y van a estar comunicadas entre ellas con la comunicante anterior. Entonces ahí se forma este polígono de Willis. Y bueno, esto es lo que les comentaba sobre la distribución de los pares craneales a nivel de tronco del encéfalo. Entonces, en mesencéfalo va a estar tercero, cuarto, ¿sí? Después, en protuberancia, 5, 6, 7. Y bulbo comienzan a ver los pares bajos, el 9, el 10, el 11, el 12, par craneal. Entonces, toda patología que afecte bulbo afecta a sus pares craneales. Les va a dar clínica de afectación de esos pares craneales, o lo que afecte protuberancia, o lo que afecte mesencéfalo.
Esto es importante porque estas son las arterias lenticulares, ¿sí? Entonces las arterias lenticulares van a ser ramas, o también llamadas arterias en candelabro, son ramas de la arteria cerebral media. Esta es una vista coronal. Entonces las estructuras que en un principio les explicaba, que va a ser el caudado, que van a ser el pálido y el putamen, van a estar irrigadas, todas estas estructuras de la cápsula interna van a estar irrigadas por estas arterias lenticulares, ¿sí? Entonces estas arterias lenticulares tienen dos orígenes, tanto por la cerebral media como por la cerebral anterior, ¿sí? Entonces esa comunicante anterior, perdón, va a dar la parte medial y la parte lateral de las lenticulares va a venir de la cerebral media, ¿sí? Entonces vean el recorrido de la cerebral media. Carótida interna dio para anterior y dio para media. Entonces la media tiene un trayecto horizontal, pasa por la cisura de Silvio, ¿sí? Y comienza a irrigar gran parte de corteza cerebral. Toda esta zona. Ocupa una amplia zona la cerebral media. Entonces, en este diagrama ya comenzamos a ver la distribución de forma global de las arterias cerebrales. La cerebral anterior va a irrigar más que todo la cara interna de los encéfalos, ¿sí? Y lo que es parte por arriba del cuerpo calloso. La cerebral media, la parte basal del temporal y la cara externa, ¿sí? De todo lo que es frontal, parietal y occipital. Y circulación posterior que va a estar dada por la cerebral posterior, la cara basal temporal en su gran parte y lo que es la región occipital. Entonces, de acuerdo a los territorios, nosotros cuando tengamos la tomografía vamos a identificar las lesiones. Otra cosa que hay que tener presente en neuroanatomía, aparte de la irrigación y de los sistemas ventriculares, es la disposición de lo que son las meninges y de los espacios, ¿sí? Entonces, hay que siempre tener presente cómo están delimitados los espacios. Yo todavía he visto que hay personas que se confunden con el epidural, con el subdural, con el subaracnoideo, ¿sí? Pero solo es de sacarle su secuencia lógica a estas estructuras. Tenemos primero que vamos a tener el hueso, ¿sí? Y después de ese hueso vienen estas estructuras que van a ser las meninges, ¿sí? Entonces, la primera que está debajo del hueso siempre va a ser la dura madre, ¿sí? La dura madre está debajo del hueso, ¿sí? Entonces, esa dura madre después bueno, la dura madre tiene dos capas, ¿sí? La característica es que esa dura madre está adherida al hueso, ¿sí? Entonces, esa dura madre es la meninge que es más gruesa, ¿sí? Es más fuerte. Después de la dura madre viene la aracnoides. Entonces tenemos dura madre primero, después la aracnoides y después viene la pia madre, ¿sí? Entonces, esas son las tres meninges. Entonces, ellas van a delimitar los espacios. Si la dura madre está junto con el hueso, cuando hablamos de espacio epidural, quiere decir afuera de la dura madre. Entonces, un hematoma epidural va a estar entre el hueso y la dura madre. Cuando se habla subdural, o sea, va a estar debajo de la dura madre, entonces un subdural va a estar entre la dura madre y la aracnoides, ¿sí? Y después, cuando hablamos de un subaracnoideo, el espacio subaracnoideo va a ser el espacio que está entre la aracnoides y la pia madre, ¿sí? Entonces, no sé si me hago entender. Dura madre, aracnoides, ¿sí? Y la que está aquí pegadita al tejido cerebral va a ser la pia madre. Si ustedes localizan un sangrado, la dura madre se llama epidural. Si está debajo de la dura madre y la aracnoides, se llama subdural. Si está entre la aracnoides, que son toda esta configuración de vasitos, y esta línea verde, que es la pia madre, ese es el espacio subaracnoideo, entonces va a ser un sangrado subaracnoideo. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque
la configuración morfológica de un hematoma epidural es diferente a la del subdural y también es diferente a la del subaracnoideo. La mayoría de las veces los hematomas epidurales son por traumatismos de la arteria meningea media. Después, los hematomas subdurales también son por traumatismos, pero también a veces es por desgarros de venas superficiales, más que todo en pacientes ancianos. De ahí, las subaracnoideas, que van a estar en este espacio, en el espacio subaracnoideo entre la aracnoides y la pia madre, esas hemorragias van a ser las que se van a representar en los ventrículos, en cisuras, en todo por donde encontremos líquido cefalorraquídeo, porque ahí es donde está ese es el espacio subaracnoideo. Entonces, ahí se va a manifestar una hemorragia. Las causas también pueden ser por traumatismo. Hay hemorragia subaracnoidea por traumatismo y otra causa importante y frecuente es rotura de un aneurisma. Entonces, para eso es el espacio. Entonces, siempre recordar la disposición. Tenemos una dura madre, esta que es como gris. Tenemos una aracnoides y después tenemos una pia madre, ¿sí? La verdecita, la que está pegadita al cerebro. Esa telita finita que está pegadita al cerebro es la pia madre. Entonces, entre el hueso y la dura madre se va a localizar los hematomas epidurales. Entre la dura madre y la aracnoides, los subdurales. Y en el espacio subaracnoideo, que va a ser debajo del aracnoides y arriba de la pia madre, va a ser las hemorragias subaracnoideas, ¿sí? Bueno, por lo regular, cuando se comienza a revisar en la neuroimagen, comenzamos a ver desde los senos paranasales, ¿sí? Ver la parte ósea, si no hay fracturas, si no hay hemoceno. Se comienzan a identificar estructuras del tronco del encéfalo y cerebelo. Entonces, siempre hay que ver la integridad de las estructuras del tronco del encéfalo. Entonces, a este nivel se pueden ver los agujeros por donde pasa la arteria carotidia, nervio acústico, la médula. Otra estructura que hay que tener presente siempre es la glándula pituitaria. Acá ya a este nivel está el puente. Lo que son, bueno, estos son pedúnculos cerebelosos. Por ejemplo, todo esto que está pintado acá de blanco, esto es resonancia magnética, esto es líquido, ¿sí? Todo esto es líquido. Entonces, cuando ustedes ven esto líquido, es líquido cefalorraquídeo. Entonces, todo esto es espacio subaracnoideo. Son cisternas. Estas estructuras, esto es resonancia magnética. Entonces, en resonancia magnética, en este corte se ve cefalorraquídeo de color blanco. En tomografía, cuando se ve blanco, es hemorragia. Las arterias están divididas por segmentos, entonces las cerebrales anteriores tienen su primer segmento, es el A1, y después hacia anterior está el segmento A2. Entonces, la arteria cerebral anterior ya sabemos que nace de la carotidia, ¿sí? Entonces, esa arteria cerebral anterior también da las ramas de las lenticuloestriadas, como les expliqué al principio. Ahí vienen los segmentos P. Estos segmentos P son de las cerebrales posteriores. Tanto el P1, ¿sí? Que este va a ser la parte proximal de la comunicante posterior. El segmento P2 va a ser la parte de la arteria cerebral posterior propiamente dicha, ¿sí? Y la parte distal de la comunicante posterior. Entonces, así vamos a identificar las estructuras vasculares en neuroimagen. Como la cerebral anterior, la cerebral media, la comunicante anterior, la comunicante posterior. Entonces, hay datos en tomografía, ¿sí?, que nos indican que es un infarto reciente. Entonces,
Estos son los segmentos de la cerebral media. Esto, bueno, se sale un poco de la finalidad de esta clase, pero no sé si ustedes han visto cuando describen que está afectado el segmento M1 o el M2 o el M3. El M1 no es nada más que este segmento horizontal de la cerebral media. Entonces, este segmento horizontal de la cerebral media, como sabemos, irriga gran parte de lo que son los núcleos de la base. De ahí, si está afectada esta zona a nivel silviana, es el segmento M2. Y la parte cortical superficial va a ser el segmento M3, todo lo que es corteza cerebral, lateral. Entonces, en el accidente cerebrovascular agudo, acordémonos que accidente cerebrovascular es un problema en vaso sanguíneo, y ese problema en vaso sanguíneo cerebral que se instauró de forma aguda puede ser una hemorragia o un infarto. Entonces, la traducción morfológica en imagen se va a ver diferente. La importancia en el infarto es dar el tratamiento oportuno antes de que pasen 4 horas y media. Ese es el tiempo de ventana para aplicar los fibrinolíticos, en este caso la alteplasa, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de detectar de forma precoz, y realmente es el objetivo de esta clase de neuroimagen, de que ustedes como profesionales, o incluso si sale la pregunta, paciente con deterioro neurológico, tiene su accidente cerebrovascular, desarrolló hemiparesia, facio braquio crural izquierda o derecha, desarrolló desviación de comisura bucal hace 1 hora, y la tomografía que le hicieron no se evidencia ninguna lesión. Entonces, con ese paciente, con seguridad, se le puede hacer fibrinolisis después que no tenga más allá de 4 horas y media, ¿sí? Si de iniciada la clínica, sí me hago entender. En neurología es importante, cuando estamos en accidentes cerebrovasculares, preguntarle al paciente a qué hora exacta comenzó con los síntomas neurológicos, ¿sí? O qué estaba haciendo y a qué hora exacta, para nosotros calcular si ese paciente se va a beneficiar de fibrinolisis o no. Si tiene menos de 4 horas y media, se le indica fibrinolisis, ¿sí? Siempre y cuando sea un accidente cerebrovascular isquémico. Para eso se hace la tomografía, para descartar hemorragia. Entonces, en un infarto o un accidente cerebrovascular isquémico agudo, la tomografía muchas veces no va a mostrar unos signos evidentes. Si nos muestra signos de infarto, ya ese paciente está evolucionado, ¿sí? Ya ha pasado más de 4 horas y media realmente. Entonces, lo importante de esta clase es eso: accidente cerebrovascular agudo siempre va a ser un tema muy preguntado y es un tema muy clásico, entonces hay que tener claro la irrigación, algo de neuroanatomía y el por qué, la importancia de la detección. La importancia de la detección precoz de un accidente cerebrovascular de tipo isquémico, de un infarto, va a ser clasificar al paciente que va a necesitar fibrinolisis o no, nada más, ¿sí? Porque ese paciente con fibrinolisis, que le hacemos una terapia adecuada en el tiempo correcto, en menos de 4 horas y media, se va a recuperar una zona del tejido que aún no se ha muerto, que aún no tiene necrosis. Esa es el área de penumbra. Entonces, esa es una finalidad. Entonces, la importancia de esta clase siempre es ver el papel de la tomografía en los ictus, los signos tempranos de infarto, identificarlos, cuáles signos tempranos tenemos de infarto en tomografía. Y eso, cómo identificar a pacientes con tejido en riesgo para seleccionar nuestra terapia adecuada. El objetivo de una imagen en un paciente con un accidente cerebrovascular va a ser, este es el principal, excluir hemorragia, porque si le excluyo hemorragia, le doy fibrinolisis. Fibrinolisis quiere decir que disuelvo un coágulo, ¿sí? Entonces, al aplicar un fármaco fibrinolítico, hay riesgo de hemorragia. Entonces, cuidado, el paciente vaya a tener hemorragia y le estamos dando fibrinolítico. Por eso se confirma con una imagen, se descarta con una imagen la hemorragia. Hay que también diferenciar si el tejido cerebral se lo puede revertir todavía, identificar qué tejido está en riesgo. La resonancia también puede ayudar, y también lo que es ecografías Doppler, para ver si hay estenosis de las arterias extracraneales principales. Entonces, siempre de esa forma vamos a seleccionar a los pacientes que son candidatos a terapia trombolítica. Entonces, acá tenemos
lo clásico que va a ser un accidente cerebrovascular isquémico, donde se ocluye la cerebral media, y miren toda la zona que ocupa la cerebral media. Esta área de acá ya no se rescata, esta es área de tejido muerto, esto es necrosis. Pero alrededor vamos a tener penumbra, ¿sí? Entonces, ese tejido todavía lo podemos rescatar, ese tejido de penumbra. Los signos tempranos de isquemia tienen que saberlos identificar, porque, bueno, yo muchas veces veo ese conflicto, que tienen el paciente con el déficit neurológico y dicen, no, pero la tomografía está normal. O a veces tiene un signo temprano que el médico no sabe identificar. Entonces hay que saber identificar los signos tempranos de isquemia. Entonces, la tomografía nos da la ventaja que siempre va a estar disponible las 24 horas y es el estándar de oro para descartar hemorragias, ¿sí? Entonces, para descartar la hemorragia, tomografía, no resonancia. Pero no se confundan, estoy hablando de la importancia de infarto. Pero siempre que tenemos accidente cerebrovascular agudo debemos descartar que no sea una hemorragia, porque ya si es una hemorragia no se puede dar el tratamiento de fibrinolisis. Fibrinolisis es para isquemia. Entonces, le mandamos tomografía, porque la tomografía es muy sensible para detectar hemorragias. Entonces, el objetivo es que no veamos sangre. El otro objetivo de la tomografía es ver los signos tempranos, ¿sí? Entonces, aquí bien dice que en la tomografía el 60% de los infartos se observan entre las 3 y 6 horas. Y todos ya se ven a las 24 horas. Entonces, ya cuando ven una zona hipodensa que coincide con el infarto, ya no, realmente ya se pasaron del tiempo de ventana para hacer fibrinolisis. La sensibilidad va a ser de 64% en la tomografía y con una especificidad de 85%. Entonces, estos son los signos tempranos en tomografía. Hipoatenuación del tejido cerebral, ¿sí? Van a tener también hipodensidad del núcleo lentiforme. Eso es otro signo temprano. Van a tener hiperdensidad de la arteria cerebral media. Y también se pierden los surcos, se pierden cisuras. Entonces ahora los vamos a revisar. En este paciente, acá tenemos una tomografía simple. Entonces, como les decía en un inicio, hay que ver la relación de la corteza cerebral, que es la sustancia gris, que en este caso se ve como blanquita, pero esto es sustancia gris. Si ustedes comparan de este lado, todo esto aquí es sustancia gris, corteza, todo esto blanquito, sustancia gris, y sus circunvoluciones, toda se puede diferenciar de la blanca, que es esta que se ve más oscurita, esta sustancia blanca. Pero miren esta zona se perdió la diferencia, ¿sí? Hay una hipodensidad en este territorio. Este territorio corresponde a la arteria cerebral media. Para eso revisamos lo de los territorios. Entonces, tienen una hipodensidad y es un signo temprano porque se han borrado cisuras, se han borrado surcos y se altera la diferenciación de sustancia gris con sustancia blanca, ¿sí? O de corteza con sustancia blanca. Entonces, aquí ya no podemos diferenciar. Entonces, esa área siempre es específica ya de una isquemia irreversible. Todo esto es específico de una isquemia irreversible. Entonces, esto se describe como hipodensidad o una hipoatenuación. Entonces, la isquemia, ¿y por qué se pierde esta relación? Es por el edema. El edema que se produce en la isquemia es citotóxico. Eso también pueden preguntar en cualquier momento. El tipo de edema es citotóxico. Entonces, el edema citotóxico se comienzan a fallar las bombas en las membranas celulares. Entonces, se alteran el intercambio de iones. Entonces, sabemos por fisiología que las membranas celulares tienen nuestras bombas que intercambian sodio, potasio, bueno. Y esas bombas y la estabilidad de la membrana también dependen del suministro de energía, del ATP. Entonces, como hay una oclusión y no hay sangre a estos tejidos, comienzan a sufrir, a bajar el ATP y comienzan a fallar las bombas y el edema que se produce es edema citotóxico. Entonces, bueno, ese infarto es localización de arteria cerebral media derecha.
Entonces, la hipotenusación en tomografía es muy específica para daño cerebral isquémico. Entonces, es irreversible si se detecta en las primeras 6 horas. Bueno, este dato más que todo es para la parte práctica, cuando tengan un paciente que recién tenga 6 horas de manifestación clínica y tenga hipodensidad y aparte que el volumen del infarto sea grande, ¿sí? Entonces, esos pacientes se van a complicar y van a ser infartos malignos que se llaman. Los infartos malignos que por el edema citotóxico comienzan a aumentar la presión intracraneal, entonces esos pacientes tienen que ir a cirugía muchas veces para descomprimir, hacen una craniectomía, sacan una parte de hueso, lo guardan para liberar presión. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ser un poco perspicaz en el momento que identificamos pacientes. Si tenemos una tomografía de un paciente que en 6 horas ya evolucionó muy rápido la hipodensidad y el volumen o la cantidad de tejido afectado, como en este caso es así amplio, hay que estar pendiente porque ese paciente va a evolucionar a un infarto maligno. Entonces, bueno, la idea general, siempre que se vea la hipodensidad, eso ya es mala noticia, porque la mayoría de veces ya han pasado más del tiempo de ventana, de las 4 horas y media. Si el paciente tiene los signos de déficit neurológico y en la tomografía no hay hipodensidad, entonces eso sí es buena señal y es candidato a fibrinolisis. Entonces, a este nivel se ve el núcleo lenticular. Si el núcleo lenticular se pone hipointenso o hipodenso, eso es un signo temprano de isquemia. Acuérdense que la cerebral media es la que más frecuente se afecta y de la cerebral media salen las lenticulares. Entonces, si una ramilla de esas comienza a bajar el flujo sanguíneo, va a comenzar a cambiar la coloración de forma temprana. Entonces, por eso es un signo temprano el oscurecimiento del núcleo lenticular. Entonces, siempre cuando se vea oscurecido y ya los límites no se ven bien, se ve borroso, entonces eso es un dato temprano característico. Este signo de la cinta insular es una hipodensidad y edema o hinchazón a nivel de lo que es la corteza insular. Entonces, todos estos signos están relacionados por donde va pasando la cerebral media. También es un signo temprano de infarto, ¿sí? Y es indicativo de cerebral media. Entonces, esta zona es muy sensible porque hacia acá ya el flujo se va alejando y se va alejando. Este es el signo de la cuerda o el signo de hiperdensidad de la arteria cerebral media. Miren cómo del lado izquierdo la cerebral media está hiperdensa, está blanca. Y del lado derecho no se evidencia esa hiperdensidad. Entonces, ¿qué traduce esto? Que a este nivel hay trombos o émbolos. Entonces, ese paciente va a exhibir una hiperdensidad de la cerebral media. Entonces, eso es un signo temprano. Miren, bueno, acá hicieron la comparación con una arteriografía. Miren cómo la cerebral media siguió su trayecto. En cambio, acá se interrumpió a este nivel. Es la de este paciente. Pero por tomografía, el signo temprano va a ser esta hiperdensidad. De ahí, los infartos, hay que tener presente que los infartos cerebrales se pueden convertir en hemorrágicos, ¿sí? Entonces, hay pacientes que hacen infartos grandes y muchas veces se exagera dando anticoagulantes, dando antiagregantes, ¿sí? Entonces, si es un volumen grande o ya hay datos de hiperdensidad e hipodensidad, o hiperdensidades pequeñas, ese infarto va a tener una transformación hemorrágica. Bueno, esto es imagen de resonancia magnética, por eso la salto un poco. Esto más que todo es una imagen de una hemorragia. Entonces, esos son los datos tempranos de isquemia. Entonces, lo de la corteza insular también es un dato temprano, ¿sí? Entonces hay que tenerlo siempre claro, hay que tenerlo presente. Buscar más que todo las zonas por donde vaya
viajando la cerebral media. Esa es la importancia, buscar la zona. Si la cerebral media va a dar irrigación aquí, va a dar irrigación a los ganglios de la base, a la parte externa de la corteza. Entonces la cerebral media tiene una amplia irrigación. Entonces siempre hay que buscar de que no haya afectación de esos lados. Entonces, por ejemplo, en esta tomografía llama la atención la hipodensidad a este nivel. Si comparamos con el lado de acá, esta hipodensidad, incluso la zona insular y lo que es el núcleo lenticular también está hipoteno, entonces son signos de accidentes cerebrovasculares isquémicos. Entonces, más que todo, hay que ir viendo lo que son los accidentes cerebrovasculares isquémicos, sus características. En este caso, son pacientes que evolucionan y miren todo lo que afecta, ¿sí? Entonces, este paciente, en la tomografía tiene una hipodensidad, casi todo un hemisferio cerebral está afectado. Lo que no se afectó fue la circulación posterior. Pero lo más seguro es que este paciente necesite una neurocirugía, porque este paciente ya comienza a hacer hipertensión endocranial, comienza a desviar la línea media, ¿sí? Entonces, esa es la importancia de esto. Esas son técnicas de perfusión y de difusión, pero esto más que todo es resonancia magnética.